Damas y caballeros, muy buenas noches. Vamos a dar inicio al conversatorio titulado Gobernabilidad y Conflictos Sociales. La doctora Lourdes Flores Nano está en camino y se va a unir en breves minutos al panel de invitados. Doctor Rolando Ames, coordinador de la especialidad de Ciencia Política, miembros del Consejo Consultivo de la Asociación Civil Politay, distinguidos panelistas, damas y caballeros. Mi nombre es Percy Barranzuela, soy presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Politay y es un honor para mí darle la bienvenida a este conservatorio que se da en el marco del lanzamiento de nuestra asociación. Rápidamente quiero comentarles que Politay tiene sus orígenes hacia mayo último y a raíz del proyecto en común de un grupo de alumnos estudiantes de Ciencia Política y Gobierno de nuestra universidad, que después de algunas reuniones que sirvieron para delimitar las acciones a llevar, detallar el trabajo y los objetivos de la asociación, decidimos sacar adelante este proyecto. La motivación principal es la necesidad de difundir el estudio de la ciencia política en nuestro país, por lo que Politay se plantea humildemente desde su posición colaborar con el desarrollo y la profundización de esta ciencia, a través de una serie de actividades como seminarios, conversatorios, talleres, etcétera, pero sin duda con la gran meta de publicar una revista que recopile artículos de distinguidos académicos y de los propios alumnos. De esta manera, Politay espera convertirse en la primera revista de ciencia política y gobierno editada en el país. Desde ya, la calidad de dichos artículos está garantizada, ya que la mayoría de integrantes de nuestro Consejo Consultivo tomarán parte de ella. Politay inicia su formalización legal el 20 de julio. Está integrada por Noa López como director administrativo, Silvana Rebas es la directora de Comisión de Investigaciones, Diego Chuipoma es el director de Comisión de Publicaciones, Jennifer Pérez, directora de Comisión de Imagen, Tania Latorre, directora de Comisión de Eventos, Rocío Becerril, directora de Economía, y Mayra Loaiza es la comisionada de Publicaciones. Como verán, por ahora somos pocos. Sin embargo, esta es una asociación abierta a todos los alumnos de la especialidad, por lo cual debo informar que a partir de mañana empieza la primera convocatoria para nuevos asociados. Esperamos que todos nuestros compañeros puedan participar de ella. Tocar temas de política suele ser delicado, así que como jóvenes siempre es necesario escuchar los consejos de gente más experimentada en el tema. Es por ello que hemos decidido incluir en nuestro consejo consultivo a las siguientes personas: Catalina Romero, Rolando Ames, Cinesio López, José Manuel Magallanes, Fernando Tuesta Soldevilla, Henry Piz, Iván Hinojosa, Flavio Aucejo, Farid Cajat y Martín Tanaka. Lo hecho hasta hoy no hubiera sido posible sin el apoyo valioso de amigos que confiaron en este proyecto. Por ello, permítanme agradecer, en primer lugar, a Dios, que siempre está presente, a nuestros familiares, muchos de ellos presentes acá, a quienes hemos quitado horas de vacaciones familiares para desarrollar este trabajo, a los ponentes que aceptaron esta invitación, a pesar de que Politay aún no es conocida y es una asociación nueva, a la facultad que nos brindó todas las facilidades para realizar este evento, y principalmente a ustedes, que si bien hoy vinieron a escuchar esta ponencia importante, su presencia es un espaldarazo importante para lo que será en adelante este proyecto que se va haciendo realidad llamado Politay. Muchas gracias. Las palabras de inauguración del evento estará a cargo del doctor Rolando Ames, coordinador de la especialidad de Ciencia y Política de nuestra universidad. Buenas noches a todas y todos los presentes, a los miembros de la Asociación Politay y por supuesto a Jorge del Castillo, a Carlos Tapia y Lourdes Flores, que estará presente dentro de muy poco tiempo. Muy brevemente, porque lo que queremos todos es que empiece el panel. Lo que quiero decir es que es muy interesante este fenómeno que empieza a ocurrir en este caso en ciencia política, pero que creo que es extendible a la facultad entera, de iniciativas estudiantiles autónomas. En este caso es una asociación civil que se forma en los términos de un grupo de estudiantes que no son de último año, que son de los primeros años de la especialidad, y que deciden tener un plan de actividades que más o menos ha sido ya resumido. Pues creo que ahí hay un tema que es la única idea que quiero señalar, porque va más allá
de Politay. Politay está colocándose en un terreno de vinculación, ¿no?, entre la academia y la opinión pública, la política, ¿no? Y eso es probablemente más fácil de hacer justamente para estudiantes, porque lo pueden hacer sin comprometer el aspecto, digamos, institucional académico de la universidad. Pero creo que vivimos un tiempo donde lanzar una carrera de ciencia política puede ser más fácil que vincular la reflexión analítica con la práctica política. Creo que el mundo académico, mal que mal, tiene espacios donde se mantiene, trata de ser uno de ellos. Pero el espacio de la política se autonomizó tanto, justamente por eso se habla tan mal de la política ahora, que la vinculación seria entre política y reflexión, entre política y estudio, es algo fundamental. Y entonces yo saludo en el grupo de estudiantes esta iniciativa. Creo que hay otros grupos y hay en todos los estudiantes de la especialidad este sentimiento, y les deseo la mejor de las suertes. Y por supuesto, creo que han encontrado una muy buena manera de comenzar, y no solo porque en lo personal soy amigo de los tres, sino porque creo que esto es una cosa objetiva. Personas que pueden defender sus ideas con pasión, pero que al mismo tiempo pueden dialogar, son fundamentales para el futuro del país, y en este caso Jorge Castillo, Carlos Tapia y Lourdes Flores lo son. Entonces es un gusto que Politay debute con este panel. Muchas gracias, doctor Ames. Bueno, el evento va a empezar. Dejo con la moderación al doctor Eduardo Darien, profesor de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de nuestra universidad. Todavía no, doctor. Así es. Espero que pronto. Muchas gracias a Politay por la invitación y por la responsabilidad de... No se escucha, me parece. Bueno, muchas gracias a Politay por la invitación y la responsabilidad de moderar este conversatorio, tal vez debate. Hablar de por qué creo que la elección del tema es muy pertinente. Para cualquier estudiante de ciencia política en este momento en el Perú, el fenómeno más interesante que puede estar mirando, observando, investigando es el de los conflictos sociales, creo. Son conflictos sociales muy particulares y diferentes a lo que han sido los conflictos en la historia del Perú. Atomizados, quebrados en diferentes lugares del país, relacionados con actividades extractivas o a veces con problemas de gestión o a veces con problemas de autoridad. Es difícil englobarlos y ver patrones generales. Hay muchos y pareciera que desconectados. Lo que me han pedido los chicos de Politay en esta primera actividad es pedirle a los expositores que nos acompañan tres cosas. Primero, su evaluación de lo que es la situación actual, cómo llegamos a ella, en qué se diferencia a otros momentos de la historia del Perú en que los conflictos eran más ordenados, si cabe el término, ¿no? Que era más fácil saber por dónde iban los conflictos, quiénes estaban involucrados, cómo se englobaba el conflicto en dinámicas que trascendían lo local o lo regional. Entonces, ¿cómo explican lo que está pasando? Segundo, ¿cómo evalúan la actuación de los actores? Gobierno, partidos de oposición, organizaciones sociales, grupos extraterritoriales. Básicamente, ¿qué tienen que decirnos respecto a ello? Y tercero, una reflexión más a futuro. Cada año se da esta dinámica, ¿no? De que se inicia el año, crecen los conflictos, mucho conflicto, un momento de quiebre, 28 de julio, y luego una especie de caída. Pero pareciera que cada año es peor, es mayor el conflicto. Este año ha sido especialmente fuerte. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación sin que hayan cambios significativos? La pregunta o el interés de los miembros de Politay y que me pedían transmitirle a los expositores es ¿cómo ven el futuro? ¿Cómo superar esta situación? ¿Cómo romper estas dinámicas?
Y un último punto que me doy la libertad de incluir dentro de la conversación es, aprovechando que todos son gente y personas de partidos, ¿cómo explicar esta situación extraña en la cual los partidos, por un lado, están y no están en los conflictos, no canalizan, no logran ser actores importantes, ya sea en la solución misma del conflicto o en la canalización de las demandas, brillan en muchos casos por su ausencia? ¿Cómo evaluar esa situación de los partidos y los conflictos? ¿Cómo una diferente organización partidaria, una diferente actuación de los actores partidarios podría cambiar esta dinámica de conflictos? Y básicamente una evaluación general sobre esta relación entre conflicto disperso y partidos débiles en el Perú. Esos serían los 4 grandes temas amplios en los que, en torno a los cuales puede girar la exposición, pero obviamente también tienen libertad de hacer énfasis en lo que consideren pertinente. Estamos esperando a la doctora Lourdes Flores, pero comencemos con... ¿quién prefiere comenzar? Cualquiera de los dos. El doctor Tapia, para seguir el programa, por 15 minutos, una exposición de 15 minutos, y luego tengo programado a la doctora Flores, si no el doctor del Castillo. Gracias. Muchas gracias por la invitación a Politay y a la Facultad de Ciencias Sociales. No soy doctor, soy ingeniero agrónomo y he sido catedrático de matemáticas y estadística, o sea, para fijar las cosas en su real dimensión, no me exijan mucho, ¿ya?, sobre el tema. Yo comenzaría reflexionando sobre lo siguiente. Estando en la Comisión de la Verdad, una vez llegaron a nuestras manos unos documentos de Sendero Luminoso. Y en esos documentos de Sendero Luminoso se decía que había que luchar y el objetivo era el comunismo. Y el comunismo era la sociedad de la permanente y perpetua armonía. Rolando, ¿se te acuerda? Se nos escarapeló el cuerpo, pues, como una sociedad de la permanente y perpetua armonía, o sea, era una sociedad de zombies, ¿no es cierto? Eso era para Sendero Luminoso el comunismo. Y pongo a colación esta primera figura para decir lo que nosotros pensamos, y yo particularmente, sobre los conflictos sociales, ¿no? Yo creo que los conflictos sociales son inherentes a la sociedad, independientemente de los regímenes políticos. Ciertamente que es en democracia donde los conflictos sociales tienen una representación, una voz propia, clara, pero los conflictos sociales tampoco se anulan en un régimen político autoritario, existen. Vamos a darle la bienvenida a Lourdes porque, hablando de conflictos. Con la venia del moderador continúo. Después esperemos la autocrítica del Lourdes. Entonces les decía, los conflictos sociales son inherentes a la marcha de cualquier sociedad, independientemente de los regímenes políticos. En los regímenes políticos democráticos, ciertamente los conflictos sociales tienen expresión propia, son identificables, nadie los persigue. En los regímenes autoritarios se les considera una cosa mala, se les persigue, se les trata de evitar. Ha aparecido una frase que se llama prevención de conflictos. Se ha puesto de moda, ¿no es cierto? Hay que prevenir los conflictos. ¿Para qué? Para que no sucedan los conflictos, para que no se expresen los conflictos. Yo creo que ese es un error. El conflicto social, al ser inherente a las sociedades y a los regímenes democráticos, lo que deben de ser apreciados como una oportunidad, es decir, entender por qué están sucediendo esos conflictos y cómo encontrar la manera de resolverlos, ¿no? Pero no prevenir para que no ocurran,
o para contenerlos, reprimirlos. Ese sí es una tesis equivocada. Por último, en aspectos generales, igual que en economía, en realidad el desequilibrio al interior de la organización político-social es casi lo permanente, ¿no? El equilibrio es el objetivo, es el mito, pero nunca se logra. Por lo tanto, el desequilibrio en el desarrollo social se expresa ¿cómo? Por conflictos. El desequilibrio en la economía, ¿cómo se expresa? Por déficit fiscal, inflación, aumento de deuda, son los desequilibrios. El modelo es el modelo del equilibrio, ¿no es cierto? Pero eso no existe en la realidad, ¿no? Salvo que alguien se crea esto de los modelos de mercado libre, de competencia perfecta, eso no existe, ¿no es cierto? Pues bien, es igual en la sociedad. Los desequilibrios se expresan en la sociedad y en sus formaciones políticos, organizativas, en los regímenes democráticos particularmente, como conflictos. Y por lo tanto esos conflictos, bienvenidos sean, porque la manera de resolverlos favorablemente con una voluntad democrática favorecen la gobernabilidad. Favorecen la gobernabilidad. Querer impedir que aparezcan, reprimirlos, tenerles temor, prevenir para que no aparezcan, no favorece la gobernabilidad. Al contrario, acumulan las cosas hasta que pueden llegar en un cierto momento a presentarse de manera inusitada y violenta. Bien, en el país han habido diferentes tipos de conflictos sociales. Yo recuerdo que en el primer gobierno del presidente García, cuando García estatizó la banca, o quiso estatizar la banca, primera vez que yo vi a los banqueros salir a la calle. ¿Se acuerdan ustedes del dueño el señor Pardo? ¿Se acuerdan? Era de un banco que ya no existe. Banco Latino. Banco Mercantil, perdón, Banco Mercantil. Salía con sus empleados, los hacía correr y gritar, ¿no es cierto? Y había un conflicto, sino que en esos momentos, a diferencia de lo que sucede ahora, el gobierno aprista estaba metiendo la mano, quería meter la mano a los bancos, y entonces los banqueros salieron a la calle con sus empleados y salían a hacer los mítines. Había un conflicto social. El conflicto social al que nos vamos a referir nosotros no es a ese tipo de conflicto social, sino a los conflictos sociales que vienen produciéndose después de la caída del régimen fujimorista. Es que a la caída del régimen fujimorista aparece una ruptura social que estaba escondida por la presencia de Sendero Luminoso. La caída del régimen fujimorista justo coincide con la derrota estratégica de Sendero Luminoso. Bien, entonces, esa ruptura social que estaba escondida y que pudo haber tenido un desenlace democrático favorable si no hubiera aparecido Sendero Luminoso, se produce y reaparece, después en los 90. Y esa fractura social es desarticulada de cualquier opción política. De ahí aparecen los famosos offside, ¿no es cierto? La debilidad de los partidos, el caudillismo y el clientelismo en política. Entonces, es en esa estructura político-social es que se desenvuelven los actuales conflictos. Esa ruptura social, económica, social, ¿cómo se podría expresar? Nosotros decimos lo siguiente: los de abajo ya no quieren seguir viviendo como antes, y los de arriba no pueden seguir gobernando como antes. Eso es lo que sucede. Por eso se entenderá que se dice, no, pero la toma de carreteras es ilegal. Pero claro que es ilegal la toma de carreteras, ¿no es cierto? Pero se produce la toma de carreteras. Y no lleva esa toma de carreteras al rompimiento del régimen democrático. Está en el límite, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los que abajo, que ya no quieren vivir como antes, se dan cuenta que participan de un combate no equitativo. En el mercado no participan de manera con equidad, ¿no? Y en la política tampoco. No tienen acceso a los medios de prensa. ¿Qué hacen? Prodúcese los conflictos sociales y ahí en ese terreno empiezan a resolverse las cosas. Yo recuerdo lo siguiente: los paperos de Andahuayla sembraban papa y le compraban a 10 centavos el kilo de papa, ¿no?
y decían, bueno, ese es el mercado, pues. Es verdad, el mercado le pagaba 10 centavos por kilo de papa en chacra. Pero ellos dijeron, no, pues, acá me pagan 60 centavos por kilo de papa los programas sociales del gobierno, si no, yo bloqueo la carretera. Bloquearon la carretera y el gobierno le pagó 60 centavos, pues. Es la manera como buscan recomponer, ¿no?, la dinámica inequitativa del mercado. O sea, es vía la política. Es lo mismo que hace, pues, Dionisio Romero, ¿no es cierto? Sino que Dionisio Romero lo hacía, pues, con Vladimiro Montesino negociando, ¿no? Ellos hacen, ¿qué? Tomando la carretera, pues. Eso es lo que hacen. O sea, tampoco es que estamos descubriendo la pólvora. En este país, los que quieren sacar ventaja del mercado, generalmente, pues, tienen acceso al poder político. Y desde el poder político utilizan el mercado para su conveniencia, ¿no? No solamente para las inversiones nacionales, sino las inversiones extranjeras, ¿no? Si no, recordemos lo que ha sucedido con los petroaudios y todo esto. Entonces, miren, así sucede en el caso del enfrentamiento de los movimientos sociales en estos conflictos. Nosotros creemos que ese tipo de conflictos sociales tiene una planificación. No es cierto que eso es espontáneo, no es cierto. Yo recuerdo que Rolando me pidió un artículo sobre los conflictos sociales para su revista. Claro. Y también cuando el Comercio me permitía escribir en el Comercio, antes de lo que ustedes ya sospechan, yo escribí un primer artículo que se llamaba La toma de carreteras. Hace 5 años, la toma de carreteras. ¿Por qué? Porque la voluntad política organizativa para tomar carreteras, para enfrentarse a la policía, para pasar hambre, etcétera, etcétera, eso no ocurre espontáneamente. Hay una pequeña escalera de toma de decisiones. Yo sostengo que esas decisiones son democráticas. Las decisiones que toman los que organizan la toma de carreteras son decisiones democráticas. Primero, hay reunión de su comité. Segundo, convocan a los demás. Tercero, discuten abiertamente. En el artículo que le escribí a Rolando le puse un ejemplo de una asamblea del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, ¿no? Yo participé oyendo y era terrible. No había ningún militante de ningún partido político. Y eran, pues, unos 500 delegados que estaban discutiendo sobre cómo tomar la ciudad de Huamanga por 72 horas. Y discutían y cómo van a hacer, cómo va a ir a la prefectura, cómo se va a hacer todo esto. No era una cosa escondida. Y se votaba. Y se decidía el comité de lucha. Y el comité de lucha organizaba todo. ¿A qué voy para el objetivo de presentar todo esto? Porque la participación, partidos políticos, conflictos, deberían aceptar la oportunidad que tienen de ir a esa asamblea y dar la pelea en esa asamblea. No después que se ha producido la asamblea y decir, estos son terroristas, chavistas, castristas, no sé cuánto, ¿no es cierto? Porque es en la asamblea donde se tomaron los acuerdos. Es ciertamente que es una pelea dura, no es como un box con guantes, ¿no es cierto? Es lucha callejera. Pero también los políticos en el Perú tienen que saber, pues, entrar a la lucha callejera política, no solamente a la lucha política académica, de salón. Entonces, la ausencia de partidos políticos en esos escenarios de decisión de la acción para los conflictos es que le da una carta libre a liderazgos regionales que no son de movimientos, desde mi punto de vista, violentistas, extranjeristas, que quisieran hacer la guerra. La lucha armada ya no es un conflicto, la lucha armada es una guerra, pues, ¿no es cierto? Miren ustedes todos los conflictos sociales que se han producido. ¿Han terminado en violencia armada? No, ninguno de los conflictos sociales ha terminado en violencia armada, al contrario. Los que han querido hacer violencia armada nunca han participado en conflictos sociales, ejemplo de Antauro. Ese es un asalto a una comisaría. No es que organizan, construyen una voluntad colectiva para realizar su rechazo a tal o cual norma, para exigir tal tipo de reivindicaciones y para hacer escuchar su voz. El problema es que si ya nos encontramos en esa etapa del conflicto social, es bien difícil impedirlo, pues, ¿no?
Entonces decir, bueno, que vaya la policía, pero que no los reprima solamente, ¿no? Que no pasen por el puente. Pero ha tenido su camino. Y en ese camino, los principales responsables de no haber dado norte distinta a esos conflictos sociales somos los partidos políticos. ¿Por qué no estamos articulados a los movimientos sociales? Generalmente, los partidos políticos que se reivindican del pueblo están articulados pues a los movimientos sociales. Acá no. Pareciera que los movimientos sociales y los conflictos sociales son una cosa y la política es otra cosa. Cuando hay esa dicotomía, hay una grave situación. Termino yo diciéndoles, miren, amigos, los conflictos sociales son inherentes a la sociedad y al régimen democrático. En una democracia de baja intensidad como la nuestra, los conflictos sociales sirven para ir emparejando las cosas, tanto en su inclusión en el mercado como su inclusión con voz propia en la vida política y en el escenario nacional. Así viene sucediendo. Revisemos uno por uno. Uno por uno. Lo de Bagua es un caso excepcional. Y como lo está demostrando la Inspectoría de la Policía Nacional, las graves responsabilidades que devienen de Bagua tienen que ver con otras cosas, no con los actores generadores de las comunidades nativas para exigir y denunciar lo que ellos consideraban que es justo. Causa justa, primera condición para que haya un conflicto social de masas. Causa justa para ellos, por lo menos. Nadie va pues a perder tiempo a tomar una carretera si cree que su causa no es justa, ¿no es cierto? En segundo lugar, consideran que es posible conseguir el objetivo. Cuando ellos van a tomar las carreteras, tienen claro cuál es el objetivo, o salida de mesa negociadora, o conseguir un mínimo de reconocimiento y acumulación de fuerzas políticas de acuerdo a la región. Y en tercer lugar, resolver esa ruptura existente entre el poder central, el gobierno, la política centralizada y la vida cotidiana de los actores de pequeños pueblos, zonas alejadas, que sienten que esta democracia no le está sirviendo para resolver sus problemas y que el mercado los agrede y los trata de manera desigual. Por eso es una gran oportunidad abordar estos temas y encontrar el camino que estos conflictos sirvan para fortalecer la democracia, cerrar el camino de la violencia, abrir el camino del diálogo, pero señalar que son positivos, porque esta democracia se desarrolla así, a borbotones. No es una democracia que se desarrolla en línea recta, eso es mentira. Se desarrolla con altibajos, tanto para los de arriba y también para los de abajo. Ok, gracias. Muchas gracias, ingeniero Tapia. Con la premura de pasar al debate, me olvidé en forma bastante grosera de presentarlo. Ex miembro de la Comisión de la Verdad, miembro del Partido Nacionalista y analista política. Según el programa tenemos a Lourdes Flores. Solo para comentarle lo que hablamos antes de su llegada, la idea es, una presentación general, pero tocar algunos temas. Nos interesa mucho saber cuál es su evaluación de la situación actual sobre conflictos, cómo se diferencia de otros momentos y otro tipo de conflictos que se han dado en la historia del Perú. Segundo, cómo evalúa la acción de los actores en estos conflictos, el gobierno, oposición, otros actores que usted considera pertinentes. Tercero, cuál es su perspectiva hacia el futuro, qué es lo que está sucediendo. Y cuarto, un tema que tocó el doctor Tapia al final y que es importante, es cómo todos ustedes son líderes de partidos políticos, crean organizaciones políticas, participan activamente en ellas, cómo entender esta ausencia, falta de participación, ya sea pro o contra o de alguna forma en los conflictos políticos. Muchas gracias. Perdón, lideresa de Unidad Nacional, ex candidata presidencial, ex congresista de la República. Gracias. Ex alumno de la Católica. Primero, mil disculpas. Sí. Mil disculpas por esta tardanza. Salí de una reunión, le dije al chofer vuela y me dijo no, que había muchos problemas.
Mejor no nos metamos en vuelos, vamos a venir tranquilos. Bueno, primero quiero agradecerles por lo interesante del diálogo que vamos a sostener y este intercambio de ideas sobre el tema del conflicto social y el conflicto en sí, el conflicto en la perspectiva política, que es un poco la materia que nos ocupa. Es evidente que yo defiendo ideológicamente una forma de convivencia humana que parte por afirmar la condición de los seres humanos de vivir en una sociedad en paz. Mi convicción humanista me hace pensar que los seres humanos tendemos a vivir en armonía y a procurar eliminar los factores que son generadores de conflicto. Es más, que no entendemos que el desarrollo de la historia y el crecimiento y la evolución de distintas etapas humanas se da y se fortalece en razón del conflicto. Naturalmente, esto nos hace discrepar, por ejemplo, de tesis marxistas que sostuvieron que la violencia era la partera de la historia y que la violencia es el elemento transformador de una sociedad desigual para un estadio superior. Mirando un poco las etapas históricas, para luego entrar a la tipología o a las consideraciones de los conflictos actuales, podríamos señalar que hubo una etapa en el Perú, digamos, fuertemente expresada, por ejemplo, en los movimientos sociales que tuvieron que ver con el impulso de la reforma agraria. A nosotros los estudiantes de Derecho, en Sociología del Derecho, se nos solía enseñar en el primer ciclo de Derecho en nuestra universidad cómo es que en ocasiones la ley y las respuestas jurídicas resultaban a la postre insuficientes frente a la envergadura de lo que el movimiento social había llevado como bandera. Y entonces la expresión era movimientos sociales que demandaban transformaciones, estoy hablando en la perspectiva del cambio legal, movimientos sociales que demandaban transformaciones en la estructura legal o en las respuestas legislativas o en la actuación del Estado, y una constatación que muchas de esas respuestas con las que a la postre el Estado respondía a la demanda social, en razón del dinamismo que el movimiento social había tenido, resultaban respuestas insuficientes. Hay quienes analizan, por ejemplo, que en todos los planteamientos de la evolución de la reforma agraria, desde las viejas tesis de comienzos del siglo, luego exacerbadas por una serie de movimientos sociales demandando cambios, finalmente las respuestas legislativas resultaron ser muy tibias e insuficientes antes de la Revolución Militar de Velasco frente a lo que había sido el movimiento social, y que finalmente el velascato, digamos, desde una posición autoritaria, plantea su visión. Nosotros la miramos con un espíritu muy crítico y sus resultados nos parecen han sido en términos económicos nefastos y en términos sociales no han transformado la vida de quienes la preconizaron, pero sí tengo que reconocer que muchas veces las respuestas legislativas o estatales frente a esta dinámica social resultaron infinitamente menores e insatisfactorias para quienes preconizaban desde la sociedad esta transformación. Esa creo que es una tipología de movimiento social que hemos vivido en el Perú y de respuestas estatales diversas ante las mismas. Un segundo momento clarísimo para tipificar la violencia en el escenario político, que duda cabe, fue la exacerbación de la misma a través del senderismo, a través del terrorismo, exacerbando o planteando ya de una manera frontal y clara que la lucha armada era el instrumento de la transformación social, y en mi concepto, así como he señalado que muchos movimientos sociales resultaban mucho más amplios en su convocatoria frente a la respuesta estatal, el senderismo, dejando claramente en offside a quienes habían planteado la violencia como partera de la historia en la teoría y no en la práctica, y no en la acción política concreta, con una serie de dificultades y de debates al interior de la propia izquierda, unos proclives a más o menos convivir con lo que se producía, otros a autoflagelarse preguntándose por qué no fuimos capaces de exacerbar la revolución, y en general creando un inmenso desconcierto en quienes ideológicamente habían defendido desde el marxismo más clásico que la partera de la lucha que la violencia y la lucha de clases eran la violencia era la partera de la historia y que la lucha de clases era el instrumento para la transformación, y súbitamente viéndose absolutamente desfasados por quienes convirtieron esas ideas
en acción política, por supuesto, con el altísimo costo en vidas humanas y con el desastre que también significó para nuestra realidad. Tengo la impresión que hoy estamos en un fenómeno distinto. No creo que se trate de los movimientos sociales que a la larga preconizan algunos cambios estructurales en el Perú, ni creo que estemos, en la generalidad de los casos que estamos viviendo y analizando, en fenómenos equivalentes al senderismo o a la acción terrorista que vivimos en los 80 o en los 90, aunque es evidente que estos movimientos también pueden ser caldo de cultivo para que posiciones mucho más extremistas se expresen y puedan procurar, a partir de este clima de exacerbación, de violencia, de insatisfacción, llevar agua a su molino en esas posiciones extremistas. Pero me parece que son como tres expresiones distintas de procesos políticos y sociales que en el Perú hemos vivido. Así como he señalado que desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión de la condición humana y la convivencia humana, así lo creemos, es una convivencia que preconiza el entendimiento y la paz. No creo que lo consustancial al ser humano y a la convivencia humana sea la búsqueda de la exacerbación de la violencia, y por eso creo que quienes hacen de ese discurso y de esa lógica su razón de ser no tienen eco en el ser humano. También es evidente que las relaciones humanas tienden a ser relaciones en las que, a pesar de esa búsqueda de la armonía y de la paz, que creo que es la consustancial, hay factores de tensión. Hay factores de tensión, primero, para quienes creemos en el ser humano, en el ser individual, en el ser con libertad, porque no siempre entendemos, no siempre tenemos ni la tolerancia necesaria para entender el punto de vista ajeno, ni el respeto suficiente a la discrepancia, y en todos nosotros hay una tendencia, siempre también humana, a procurar, a veces exacerbando o pasando del límite de la tolerancia, a imponer esas ideas, y esas ideas o esa forma de imponerse termina siendo también factores que generan tensiones. O porque en uso de la libertad, los seres humanos en todos los campos de nuestra vida tenemos algunos niveles de competencia para espacios o circunstancias que resultan insuficientes. Y en consecuencia, creyendo también, como creo, en la importancia de la competencia, del ejercicio libre de la personalidad, de la libertad de los seres humanos, no siempre podemos analizar el campo social, el campo económico, el campo político, no siempre la aspiración de todos tiene espacio suficiente, y en consecuencia, en ese afán competitivo, surgen elementos de tensión que pueden expresarse si no son canalizados adecuadamente en situaciones de conflicto. Y porque finalmente, si de procesos económicos y sociales se trata, se conjugan un conjunto de intereses, válidos, legítimos o inválidos e ilegítimos, que también actúan en la sociedad. De modo que, afirmando mi convicción que lo natural en la vida social, lo natural en el ser humano, en su vida en comunidad y en lo social, es la armonía y no la violencia, no puedo dejar de reconocer que en la convivencia humana, desde lo privado hasta lo público, hay factores que nacen incluso del ejercicio de la propia libertad que pueden generar situaciones de tensión. Y es mi convicción que la política, en tanto forma de convivencia en común, la política tiene que ser un instrumento que especialmente permita la canalización de esos intereses, de manera que, canalizando esos intereses, podamos aspirar a tener una sociedad en armonía y en paz. Porque si la política no es capaz de hacer eso, entonces esa canalización de intereses solo puede ser resuelta por vías de guerra, solo pueden ser resueltas por la imposición, por la fuerza de alguien sobre el otro, lo cual desdibuja la teoría de una sociedad democrática en la que los conflictos pueden existir, creo que no son los consustanciales, pero si existen, tienen que haber instrumentos que permitan canalizarlos, conducirlos, ordenarlos e idealmente resolverlos. Con mayor razón, si de lo que tratamos es
de relaciones que tienen que ver entre los ciudadanos y el poder. Es verdad que en una sociedad democrática la violencia que desborda y genera conflictos que atañen a otros seres humanos que viven en paz, que quieren vivir en un ambiente tranquilo, demanda de la existencia de un poder que sea capaz de poner orden. El orden no es un elemento, el orden en democracia, el orden democrático, no es un instrumento que ahoga las posibilidades y las potencialidades de los seres humanos de expresarse, de cuestionar, incluso hasta de tener algunos niveles de tensión. Es el instrumento que permite que la sociedad encuentre finalmente, más allá del conflicto, formas sensatas y sanas de convivencia. Pero la política esencialmente tiene que ser un mecanismo para que, la política democrática, para que el diálogo, para que la negociación y para que finalmente la decisión equilibrada se impongan y permitan poner orden. Si no, el sistema político y el sistema democrático están teniendo en sí mismo un gravísimo problema de subsistencia, porque resultaría que las reglas elementales, que en mi concepto, vuelvo a repetirlo, corresponden a la naturaleza de una sociedad en la que se vive en paz, en la que los seres humanos aspiramos a vivir en paz, ese sistema sería un sistema que no va a poder perdurar porque no sería capaz nunca de canalizar conflictos de intereses y solo sería entendible bajo la premisa de alguien que impone respecto del otro su propia visión sin ser capaz de convivir y de tolerar con puntos de vista ajenos. Por eso volveré sobre ese tema para enfatizar el liderazgo político democrático como un factor que evidentemente tiene que ayudar a canalizar mejor lo que hoy vivimos. En el Perú de hoy, ¿qué factores están, en mi concepto, siendo un caldo de cultivo, un elemento que está propiciando diversidad de tipos de conflictos como estamos viviendo, que ya he señalado? Ni creo que son un gran impulso social para una reacción estatal modificando las leyes, creando un orden nuevo. No son ciertamente la violencia de la lucha armada de los 80, pero ¿qué está jugando? Yo creo que están jugando en simultáneo dos factores. Me parece que cuando uno se enfatiza y se deja de lado el otro, se tiene una visión incompleta de la realidad. En primer lugar, creo, y estamos en un ambiente de estudiantes de ciencias sociales, que el Perú está viviendo un muy interesante proceso de modernización. Una modernización que es ciertamente mucho más fuerte en el ámbito urbano que en lo rural, una modernización que tiende a generar expectativas y formas de vida, insisto, en aquella parte más moderna del Perú de una manera mucho más clara que en aquellos sectores que no sienten que esta modernización lo alcanza de manera dramática y que transforma sus vidas. Pero el Perú está viviendo este proceso de modernización y no oculto también que creo que es un proceso que hay que continuar. Pero es una modernización que ciertamente está generando también niveles, velocidades y diferencias notorias entre esa parte del país que encuentra el impulso modernizador y que en gente de su generación, por ejemplo, significa una evolución y una transformación mental y una mirada hacia la vida y hacia las perspectivas del Perú totalmente distintas, pero que evidentemente encuentra una otra parte del Perú que no siente que esto se produce. Cuando esto se da y se pretende, bajo la lógica de afirmar las bondades del proceso de modernización, vamos a llamarle urbano por el momento, que este sea el esquema único que se traslada a todo el país, cuando se concibe un único modelo en un país tan variado, tan plural, tan diverso como el Perú, y se concibe que este es el único camino y la única estrategia modernizadora, creyendo como creo en la modernización, me parece que se comete un grave error. Por eso es que mi partido hace un año y medio, más o menos, planteó en un documento una reflexión que le llamamos Perú, un país, dos estrategias. Afirmábamos la necesidad de encontrar la idea sólida de un país con la variedad de situaciones culturales, sociales, económicas, afirmándonos en la necesidad de concebir un Estado unitario, pero simultáneamente siendo conscientes de estas dos velocidades y de la urgencia de atender con estrategias distintas
un proceso que necesitaba ser dual. Pero cuando esto no se expresa, y creo que muchos de los conflictos que hemos visto así lo reflejan, sino que se intenta una única mirada a un país tan diverso y tan plural, creo que ese propósito modernizador que se ha alcanzado en una parte del territorio no se extiende, se siente lejano, se siente distante y no se acerca a una realidad que tiene que ser atendida a partir de esa misma realidad para impulsarla, también creo yo, hacia la modernización, pero con sus propias reglas y con su propia lógica, atendiendo en consecuencia a la pluralidad. La idea de pluralidad de estrategias, la idea de diversificación de miradas al Perú, la ausencia de estas más bien, creo que es un factor que está generando tensiones diversas. Pero en segundo lugar, tampoco creo que podamos dejar de decir, para hacer un análisis que en mi concepto es mucho más veraz, que detrás de muchos de los conflictos, pudiendo existir estos elementos en juego, desde la pequeña demanda hasta la gran demanda, hay también un conjunto de factores ideológicos, factores políticos u opciones prejuiciadas hacia unas tesis que también actúan sobre estos conflictos. En muchísimos de los conflictos que hemos visto intereses en juego, exacerbaciones ideológicas, intereses políticos concretos, no de actores políticos democráticos, sino intereses políticos de generación de un clima de mayor exacerbación, ya sea local, regional o nacional. Creo que ese otro elemento tampoco puede ser desconocido. Creo que es un elemento que hay que analizar, creo que es un elemento que hay que atacar, creo que es un elemento con el que hay que convivir democráticamente, porque por supuesto creo que cualquier reacción tiene que ser una reacción democrática, pero que no se puede dejar de mirar en este doble juego de demandas que nacen de este esquema diferenciado, estas velocidades diversas del proceso de modernización que el Perú vive, o de la ausencia de modernización uno y la pretensión a veces de imposición de un único esquema, y en segundo lugar, factores ideológicos, politizados, prejuiciados e intereses, todo lo cual juega para hacer más complicado el escenario y para tener a veces desviaciones de atención respecto a esto, que son uno de los elementos que se suman a los otros que señalan. La parte final de la intervención procuraba plantearnos nuestros desafíos políticos. Ya he dicho lo que creo que corresponde al quehacer político democrático. El quehacer político democrático, la actuación de los actores sociales o del propio Estado, tiene que ser el de canalizar a través del diálogo, la negociación y los mecanismos democráticos la solución de los conflictos. Si la democracia no deviene en instrumento eficiente para resolver conflictos, la democracia se debilita muchísimo. Y me parece que en esta materia estamos muy lejos de poder haber alcanzado los niveles de adecuada respuesta democrática al diálogo. Solo en el tema de Bagua quiero decirles, por ejemplo, que nosotros hubiéramos imaginado que a pesar de la exacerbación y de los errores cometidos, pudo y debió haber un espacio de diálogo que se cerró cuando hubo un retroceso inmediato. ¿Verdad que por la presión ya ganada y por la situación política? Me temo que en la circunstancia posterior, y creo que en ese sentido el llamado que he hecho a la Iglesia hace unos días es muy importante, no estamos, bajada la tensión, encontrando los más eficientes mecanismos de diálogo que quizás en medio de las circunstancias pudo una pequeña ventana abrirse como oportunidad del diálogo. Y me parece que este es un tema que siempre en democracia tenemos que ser capaces de resolver. Acá está Jorge del Castillo, que tengo que reconocer que ha sido un actor político en permanente esfuerzo de llegar ante el conflicto ya provocado a encontrar espacios desde el poder para encontrar soluciones, pero normalmente soluciones inmediatistas a la crisis producida y muchas veces compromisos estatales que al no poderse cumplir porque han sido tomados en el momento en el que el conflicto estaba exacerbado, generan a su vez otros elementos de conflicto. De modo que sí creo, ante una pregunta sobre el quehacer político, que tenemos que desarrollar más eficientes mecanismos de identificación del problema, de prevención del mismo y espacios de diálogo que no se den en el incendio, sino en las circunstancias en que producido o reconocido el conflicto debemos ser capaces de colonizar el mismo. Y finalmente el tema que se nos ha planteado, el escenario de los partidos, y yo tengo que reconocer autocríticamente, mi partido es un partido con una presencia ciertamente mucho más sólida, urbana que rural. En muchos de los escenarios de conflicto que hemos vivido en este tiempo, es verdad que nosotros no hemos estado presentes, ni en la generación ciertamente, ni en la solución, lo reconozco con toda hidalguía. Hemos sido quizás alguna fuente de opinión en determinadas circunstancias. Es verdad que la dinámica social está generando una proliferación de manifestaciones, pero también tengo que decir
sin dejar de reconocer la inmensa tarea que tenemos que seguir haciendo, de formar cuadros, de estar capacitados, de estar presentes en los hechos, que la dinámica social y la vida hoy tiende a desarrollar una multiplicidad de redes, desde las informáticas que ustedes dominan tanto, hasta redes que surgen de pequeños o grandes intereses que aglutinan a la gente. El quehacer político, que es a su vez debería ser aglutinador de una serie de intereses, la verdadera política es eso, y los verdaderos partidos son eso, los que son capaces de aglutinar con intereses diversos para generar una visión más unitaria, hoy compiten en el mundo real con redes que van desarrollando en vías paralelas intereses de cada grupo. En consecuencia, no es irracional en la sociedad contemporánea que hayan quienes salgan por el tema del agua, que hayan quienes salgan por el tema de la tierra, que hayan quienes defiendan el problema del bosque, que hayan quienes defiendan el problema de la carretera. Eso es consustancial a una forma de vida en sociedad hoy día en que el interés concreto aglutina en función de ese interés. En mi concepto de partidos ideológicos, de partidos nacionales, de partidos que son... tendríamos que seguir trabajando con más eficiencia o encontrar liderazgos capaces de canalizar esa inquietud hacia un proyecto mayor, porque eso es lo que yo entiendo por la vida política. En el día de hoy reconozco que mucho más dinamismo, mucho más fuerza tienen este conjunto de intereses concretos que se van aglutinando en formas de conflicto y que no necesariamente se sienten representados por visiones más integradoras. La política, en consecuencia, tiene que combinar la visión integradora que yo defiendo y que sostengo y que creo que es vital para la construcción de una nación más sólida, y simultáneamente la flexibilidad de intereses concretos con los cuales hay que convivir. Razón por la cual, por ejemplo, y termino con esto, nosotros venimos desarrollando hoy día un doble esquema de trabajo, primario, difícil, de estructuración partidaria en función de lo que he señalado y de procurar construir redes sociales que sean capaces de ser canalizadoras de muy diversos intereses en la sociedad, que, insisto, no necesariamente se aglutinan en función de una visión nacional. Ese proceso dual de construcción de un partido sin duda va a tomar tiempo, pero me parece que es parte de una mirada a la realidad contemporánea, de intereses muy fragmentados que se expresan en situaciones como las que he señalado y que cuando no son debidamente canalizadas terminan en situaciones de conflicto. Me parece que todo eso explica el conflicto de hoy, a diferencia de otras etapas históricas, y el desafío que la política tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para concluir esta primera parte, luego hay una pequeña ronda de discusión de lo que cada uno de ustedes ha dicho, pero para concluir esta primera parte de exposición, presento a Jorge del Castillo, ex secretario general del APRA, ex alcalde de Lima, congresista de la República y ex premier y experto en conflictos. Bueno, muchas gracias. O víctima de los conflictos, de repente. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo saludo a la Asociación Politay, creo que es muy importante que jóvenes estudiantes tomen iniciativas de este tipo y cuenten siempre con nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Y un poco para pasar a muy vuelo de pájaro el tema conflictual del Perú, como hitos fuertes quizás en la época de los 60, las guerrillas de Hugo Blanco y compañía en la convención, ¿no? Que terminó con la historia de los abigeos, ¿no? Después vino lo del Sendero Luminoso, en que se demostró que la violencia pues no es la parte de la historia, sino la sepulturera de la historia. Ahí están, decenas de miles de muertos, especialmente los más pobres del Perú, los quechohablantes, los altoandinos. Esos fueron las víctimas principales. Y muchos dirigentes de partidos políticos. En el APRA fueron más de 1000 dirigentes de todos los niveles, desde ministros de Estado hasta simples gobernadores o dirigentes populares. Y ahora son conflictos de otra naturaleza. No son buscando una supuesta redención social, no es generando la violencia por la violencia, sino yo diría que son problemas que tienen mucho que ver con el proceso de crecimiento del país. Claro, en la etapa dictatorial el conflicto venía de arriba abajo, era el Estado el que imponía decisiones y al no haber democracia la gente no se expresaba. Restaurada la democracia, la gente empieza a efectuar sus reclamos
Y en la medida que hay una percepción de la mejoría de la situación económica nacional, pues esto se empieza a agudizar, porque la gente dice, bueno, ¿y dónde está la parte que a mí me corresponde? Las empresas ganan utilidades, a mí me dicen que va a llegar y no llega, las cosas, no hay redistribución. Entonces, esto sin duda genera un problema y tiene mucho que ver con el entorno internacional. Eso es una consecuencia un poco del proceso global. Sube el precio de los minerales en el mundo, el cobre se cuadruplica el precio, el oro sube de 300 a $1.000 la onza, que son los productos que salen de nuestra tierra. Entonces hay una enorme expectativa por eso, y el sector minero ambiental se convierte en muy pocos años en el espacio de mayor conflictividad social. O unos porque quieren trabajar, otros porque tienen temor a que les afecten el medio ambiente, que les contaminen las aguas, que les perjudiquen las tierras, o porque hay problemas simplemente de accidentes o cosas que efectivamente crean problemas de salud o ambientales severos. Entonces, todo esto va generando una actitud de reclamo. Y el reclamo es lógico, natural, y hay que tratarlo. Pero ese reclamo, para que no se convierta en un conflicto, hay que prevenirlo. Entonces, la primera cuestión, una política de prevención de conflictos no es reprimir el conflicto, como ha dicho Carlos Tapia, es evitarlo, quizás resolverlo antes, atenuarlo, tratarlo de alguna manera, pero no reprimirlo. Por lo menos cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo, eso no ha sucedido. Y pusimos por delante una cultura de diálogo. Es más, hasta en lo personal, ¿no? A mí me han atacado mucho por bombero. ¿Por qué? Porque dialogas, porque tratas las cosas, porque hablas del asunto. Bueno, pues prefiero apagar las fogatas y los incendios a que se te cree un problema de ingobernabilidad en el país. Porque si no, se produce una desestabilización gravísima. Una nación seria tiene que tener estabilidad jurídica, económica, política y social. Si una de esas patas de la mesa se perturban, todo se malogra, se estabiliza. Entonces, es muy importante ese tema atenderlo. Ahora, ¿cuáles son los temas? ¿Por qué se producen digamos, de manera rápida este tema y la capacidad de reacción a veces del Estado es mucho más lenta? En primer lugar, porque nosotros tenemos un Estado que estaba preparado, su burocracia, su administración, sus leyes, para restringir el gasto. Había que no gastar. Entonces, cuando viene una situación de mejores posibilidades del Estado, entran los recursos rápidamente y no hay la posibilidad ni la capacidad de ese gasto. Yo recuerdo, por ejemplo, la provincia de Espinar, en el Cusco. Ahí había una vieja mina abandonada y en eso sube el cobre, ¡pum!, se dispara, y una municipalidad como la de Espinar, que recibía creo que 500.000 soles al año, pasa a recibir como 10 millones. Pues ahí no había un ingeniero, no había un abogado, ni el alcalde, nadie estaba preparado para manejar esa cifra. Al Estado en su conjunto le pasó lo mismo. Y hasta ahora tenemos tremendos rezagos de mecanismos que son retardatarios de un proceso de inversión, para dar respuestas rápidas a esas reclamaciones que están cargadas a veces de impaciencia, y atrás de esa impaciencia hay también algunos actores políticos que cultivan la impaciencia y que dicen, bueno, es el momento de nosotros. Sí, pero eso no es tan fácil cambiarlo en 2 o 3 años. Yo que estoy en la política virtualmente toda mi vida, pero no hay ningún curso, ni en ninguna parte enseñan, oye, cómo se resuelven los conflictos, cómo se atienden estos. Son fenómenos nuevos que están sucediendo. Entonces, así como los políticos no estaban preparados para enfrentar la violencia de Sendero, y Sendero arrasó con parte del país y con parte de los partidos por eso, este también es un fenómeno distinto y nuevo.
en que sin duda no estábamos del todo preparados para ello. Y difícilmente alguien pueda decir que yo soy un experto en conflictos por tal o cual razón. Estas son circunstancias que se han presentado y que tienen una serie de cuestiones paradójicas, ¿no? Mientras había una bonanza y el Perú crecía a 7, a 8%, el propio fenómeno de la economía mundial disparaba precios de productos de primera necesidad. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos al gobierno, el petróleo costaba $60 el barril. El año pasado estuvo a 140. Entonces, ¿cómo no se va a disparar la urea, que es un derivado del petróleo? Los campesinos no se explicaban la urea. Se ha cuadruplicado de precio. Bueno, esa es una. Anda, explica tú que es un derivado del petróleo. Te agarran a pedradas. Sube el trigo en el mundo. Suben los fideos, sube el pan. El Perú importa el 90% del trigo que consume. El 90%. No nos abastecemos de trigo. El maíz. Subió el pollo. Pero claro, si el maíz, que es lo que comen los pollos, se cuadruplicó de precio, ¿cómo no va a subir? Ande, explica esto a la población. Pero si estamos en bonanza, ¿por qué sube el pollo? Entonces, estos fueron fenómenos paradójicos que tuvimos que enfrentar y que es muy difícil explicar cuando también tienes un sector político que está diciendo permanentemente, anda, toma la carretera, haz tu asamblea porque es democrático que tomes la carretera. Y yo digo que eso no es democrático. Creerán que es democrático para los que están en la asamblea, pero puede ser democrático que alguien tome la carretera en Loroya. Es democrático que el sindicato de Oberrán, luego de una asamblea perfecta, decía, con el apoyo de la empresa de paso, decía tomar la carretera y los pobladores de Huancayo y de Tarma y de más allá, ¿qué pasa con los alimentos que suben y los combustibles que suben y los alimentos que bajan? ¿Eso es democrático? No, eso es completamente antidemocrático y arbitrario y abusivo. Si es que cuando se dice esto es democrático, se está haciendo un espejismo para engañar a la gente. Pero evidentemente eso no, para eso estamos debatiendo, para esclarecerlo. Eso es absolutamente antidemocrático. No puede ser democrático violar la ley y cometer un delito. Eso es un doble discurso inaceptable. Entonces, en estos temas, en estas contradicciones que vivimos y que tenemos, pues hay que buscar mecanismos de solución de los conflictos. No hay un guión para resolver conflictos, además no hay un conflicto igual al otro. Todos son diversos, son distintos. A veces la población del norte es distinta a la del sur, de la sierra, de la costa. Y efectivamente hay un crecimiento del país, pero es un crecimiento que no es uniforme, lo acaba de decir la doctora Lourdes Flores. Parte del fenómeno es este crecimiento desigual. Crece más rápido y mejor la costa respecto a la sierra o la selva. Crece más rápido y mejor la urbe que el campo. Y que el campo costeño que el campo serrano. Porque, y dicen, ¿cómo es posible esto? Porque es muy difícil. Porque es mucho más fácil que reciba los beneficios de la modernidad un sitio donde hay carreteras que esté en la costa, que tiene teléfonos como en la costa, que tiene electricidad como en la costa, a un sitio que está a 4.000 metros de altura, que hay una enorme dispersión en toda la serranía, pequeños pueblitos que están por acá, que no tienen agua, que no tienen vías, que no tienen electricidad. Entonces no les va a llegar con la misma velocidad, hay una relatividad y unas cosas. Entonces, pero cuando esto, hay agitadores que dicen, oye, pero le están dando al de la costa y no te está dando a ti. Entonces el otro efectivamente pues, se tiene que rebelar, tiene que reclamar y tiene que decir, ¿por qué a mí no primero? Entonces, lo cierto es que es un fenómeno muy complicado, que hay que saberlo entender, que hay que saberlo tratar con mucho respeto, tener una cultura y una vocación de diálogo permanente, de buen trato con la gente, de no aprovechamiento, de prevención de los temas. Nosotros hemos prevenido muchísimos problemas gravísimos. Lo que pasa es que yo siempre le digo a los periodistas, cuando un conflicto no llega a constituirse como tal, sino se resuelve en una etapa previa, eso no es noticia. En ninguna parte ustedes ven un periódico que sale en primera plana, evitaron el conflicto en tal lugar, eso no es noticia. El conflicto, la noticia es cuando hay un muerto, hay heridos, tomaron la carretera, etcétera, ¿no? Aparecieron banderas rojas, ese es el lío.
Pero cuando no pasa el tema, no pasa nada. Pero hay problemas que sí hemos resuelto. Por ejemplo, yo pongo un caso concreto. Arequipa. Arequipa, el gobierno del señor Toledo tuvo un problema gravísimo, muertos, heridos, etc. Previendo eso, tomamos una serie de acuerdos desde el primer día de gobierno y pudimos concretar acuerdos entre la municipalidad, el gobierno regional, la minera Cerro Verde, la sociedad civil. Bueno, en Arequipa no ha habido un día de paro en 3 años de gobierno. No han roto un vidrio, una cosa ordenada. Y la empresa se ha comprometido en una inversión como de $200 millones. Pero en el proyecto de agua potable y de desagüe de Arequipa. Pero solamente van 3 años de gobierno y recién en septiembre se va a dar la buena pro de la obra. ¿Por qué? Porque hay que hacer un proceso de estudios, de prefactibilidad, de factibilidad, el perfil, todo el proceso. Porque la gente te dice celeridad, pero por otro lado te dicen, sí, pero transparencia. Sí, pues, pero si tú quieres transparencia tienes que hacer todos los pasos que son un proceso de estudio de un proyecto. Justamente la parte de la transparencia es no festinar trámites, porque si festina los trámites, usted realizó esta obra sin SNIP, la realizó sin proyecto, después viene el problema, no sube el agua, ustedes creían que tienen esta fuente de agua y resulta que se acabó en 2 años. No, hay que estudiar las cosas con mucho detenimiento. Pero fíjense todo el tiempo que ha tomado. Entonces a veces los pueblos no entienden. Explícale tú que tienes que hacer todo un estudio de prefactibilidad, de factibilidad. Si tienes que hacer un aeropuerto, tienes que estudiar 5 años cómo son los vientos. Por ejemplo, para el aeropuerto de Chinchero en Cusco, ¿no? Hay que estudiar por lo menos un periodo de 5 años de los vientos para ver si se puede hacer el aeropuerto. No es una cosa que uno decide hacerlo aquí. Después viene un viento de cola y se caen los aviones. ¿Y quién responde por esas cosas? Y el SNIP, todo el mundo a veces lo critica, pero es muy necesario hacer cosas de esa naturaleza, muchas veces. Paradójicamente, las 2 obras más importantes del gobierno anterior prescindieron del SNIP, que es la Interoceánica y Olmos, me parece, ¿no? Pero son estudios que de todas maneras hay que hacerlos. Entonces, este también es otro tema cultural, saber explicar que el proceso de la inversión pública y la inversión privada también tiene sus plazos. Por ejemplo, este proyecto de agua de Arequipa es un proyecto privado, no es público. Y mira, en el tiempo que estamos, 3 años y todavía no empieza la obra. Esto es muy importante explicarlo y la gente allá lo ha entendido. Hay otros lugares donde han habido problemas también, pero que se han resuelto rápidamente o luego de intensas negociaciones. Por ejemplo, pues nuestro primer conflicto fue el caso de Combayo en Cajamarca con Yanacocha, ¿no? Y nosotros asumimos el gobierno y ese mismo día murió un hombre en una refriega que hubo. Y yo me propuse y le dije al presidente, esto hay que cuidar mucho porque estas son cosas muy sensibles, cualquier día esto se desata con un montón de muertos en todas partes, muy complicado. Y puse mucho empeño en la vía del diálogo, en el trato respetuoso, y logramos un acuerdo estupendo, porque tenían razón. Entonces, y resolvimos el tema y hasta ahora está resuelto lo de Combayo perfectamente, y pudo avanzar la inversión con respeto de lo ambiental. Porque este es otro aspecto también, con esto de repente termino para poder explicar. Ahora estamos nosotros discutiendo, por ejemplo, con Chile, ¿no? Tenemos esta discusión con Chile. Y yo el otro día lo dije en el Parlamento, precisamente criticando las posiciones nacionalistas. ¿Cuál es nuestra terrible desventaja con Chile? Aparte de una serie de temas de crecimiento, de desarrollo, de cultura, pero fundamentalmente en el campo de la economía. Chile produce 5 veces más cobre que el Perú. 5 veces más cobre que el Perú. Mientras no hagamos la reversión de esa relación, estamos hechos. Y encima Chile, del 10% de esa producción, lo reserva para su Fuerza Armada. Jamás lo podemos alcanzar. 10% de la producción del cobre chileno va para su Fondo de Defensa. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Explotar más nuestra minería,
Pero hay gente que dice, no, no toques, porque es incompatible con la agricultura. ¿Pero por qué? Hoy día hay métodos modernos, tecnología de punta, que pueden perfectamente estas cosas equilibrarlas y hacer funcionar una cosa sin perjuicio de la otra. Y nosotros podremos en ese... Pero si esas cosas no las entendemos, pues entonces no es nacionalista, y no lo digo por el partido en sí, sino como actitud, ¿no? No es nacionalista impedir el desarrollo de un conjunto de inversiones que puedan significar el desarrollo del contexto del Perú. Entonces, cuando tenemos una conflictividad social que evidentemente no tiene, y coincido, no tiene por objetivo una desestabilización democrática del país. Alguien puede pretender quererlo, pero yo creo que en su conjunto son cuestiones aisladas, separadas de un lado u otro del país, ¿no? Cuando no tienen ese objetivo. Pero se les puede pasar la mano en algunos daños y efectos. Pues el deber del Estado es comprender y entender esto. Ahora, ¿cuál es el rol de los partidos? Que es un poco el título de lo que nos convoca. Un poco complicado porque hoy día que la intermediación política ha sido sustituida por la relación directa, por la información directa de las personas, pues los partidos políticos como los sindicatos han perdido fuerza, han perdido esa capacidad de intermediación. Hoy día, por más que estén alejados del Perú, están recontrainformados de todo. Entonces, tienen la necesidad y la voluntad de expresarse directamente, no necesitan una intermediación. Entonces, en este sentido de cosas, las poblaciones se organizan, prescinden hasta de sus gobiernos regionales. Y los presidentes regionales y los alcaldes, con craso error en su comportamiento, agarraban la capa y le tiraban el toro al gobierno nacional. Pase usted de frente, vaya a reclamar a Lima, al papá gobierno. Y no se dieron cuenta que ellos solos estaban erosionando en su propia capacidad de gobernantes. Y por tanto los frentes de defensa, organizados por minorías políticas como Patria Roja, por ejemplo, que cuando postulan sacan el 0.5%, pero tienen fuerza para estructurar un frente de defensa y sobrepasar a la autoridad democráticamente elegida. A veces elegida con pocos votos, es verdad, por eso me parece muy bien este proyecto de ley para elevar la valla electoral para gobiernos regionales. Pero allí también había una debilidad de la democracia. Y creo que en el último conflicto, en el último paro regional y nacional y problemas que hubo algunos presidentes regionales que ya reaccionaron y se dieron cuenta que no podían ellos seguir aceptando ser desplazados en este proceso de confrontación social. Pues con el argumento de dejar pasar el toro al gobierno nacional, a ellos los dejaban completamente en offside. Al punto que estaban fuera de juego. Me parece que algunos ya han empezado a entender que no podían hacer esto. No sé si estamos ya en el tiempo. Entonces voy a concluir una palabra más. Este tema de la conflictividad, que la he vivido directamente, la he tratado, la hemos intentado resolver, algunos casos con éxito, otros casos con menos éxito, pero sin duda lleva a la decisión, digamos, a la decisión irrevocable de que yo creo que estas cosas solamente se pueden tratar sobre la base de un diálogo permanente y respetuoso. Creo que eso es sumamente importante. En este diálogo deben incorporarse las autoridades regionales y municipales en la medida de las posibilidades, ser instancias, pero como no había cultura del tema, un poco todo fue jalado hacia Lima. Creo que esto poco a poco irá ubicándose en sus correspondientes niveles de atención y confiamos que podamos, en la medida que avance también el progreso, la infraestructura y una serie de obras que generen empleo en la gente, que baje esta conflictividad. También quisiera agregar como un ingrediente que no podemos perder de vista en el tema de los conflictos sociales, que
justo cuando uno podía esperar al segundo año de gobierno una buena cosecha de obras o el inicio de algunas otras obras, empieza lo que conocemos como el fenómeno de la crisis económica internacional. Entonces, eso tiene que tener un impacto. El otro día leí en un diario un artículo muy interesante sobre qué impacto tiene la crisis económica internacional en la situación de conflicto en los países de América Latina. Bueno, tiene que tener alguno de todas maneras, sin duda, porque en muchos casos hubo reducción de la inversión, ¿no?, como medidas preventivas, etcétera, y esto, la obra que iba a empezar no empezó, entonces se empiezan a crear problemas de esa naturaleza. Al bajar los precios de los productos minerales principalmente, el cobre estaba a $4, bajó a 1.30 más o menos, pues determinados proyectos se paran y automáticamente viene el reclamo de por qué se paró, porque también esa es la otra paradoja. Oiga, no queremos minería porque nos contaminan. Bueno, el día que cierran, oiga, ¿y por qué se va la minería? Nos deja sin trabajo. Entonces, hay un tema que hay que saberlo manejar, que pasa en los pueblos, y eso ha pasado. Yo he visto en 2 paralizaciones muy concretas, en Espinar igualmente, y una vez en Cajamarca. Cuando hicieron a raíz del Quilis, que tenían toda la razón del mundo, pero un paro largo, pero a la semana empezó a languidecer la ciudad, la gente se dio cuenta, oye, mira, esto a nosotros no nos conviene, ¿no?, porque aquí perdemos todos, y ya finalmente el objetivo está conseguido. Y lo mismo en Espinar, porque son ciudades que dependían mucho de estas actividades. Bueno, lo dejamos por ahora acá y continuamos después. Gracias. Para concluir, le pediría a cada uno de ustedes una breve reflexión sobre lo que los otros han dicho. Y además una pregunta directa es, se viene la campaña 2011 y un tema van a ser los conflictos. ¿En qué forma sus partidos o sus partidos políticos van a responder o van a plantear en la campaña la forma de responder a estas deficiencias que han habido en la respuesta estatal, no tanto frente al conflicto, sino frente al gasto público o formas de prevención del conflicto dentro de la campaña, ¿no? Es una paradoja interesante. El Perú se ha vuelto un país muy moderno en forma comparada en la capacidad de gestionar su gasto, en la capacidad de medir los montos que se transfieren, el control sobre esos montos, pero no tanto en la capacidad de ejecutarlo, ¿no?, por carencias locales. ¿En qué medida sus partidos van a buscar incidir en esa esfera de la gestión pública que pareciera no ha tenido la atención que merecía? En el mismo orden que comenzamos. De lo que yo recuerdo, lo de la lucha de clases no tiene que ver con Marx, ¿no? Marx reconocía de que las tesis de la lucha de clases venían mucho más antes que él, ¿no? En segundo lugar, también estoy de acuerdo que la guerra no es la continuación de la política por otros medios, la guerra es el fin de la política, eso lo aprendí de Sinesio López, ¿ya? Entonces, no sé por qué puse el ejemplo de Sendero, pero para explicar este hecho de que las sociedades no son ideales a conseguir para construir una perpetua armonía sin conflictos, ¿no? Yo creo que el conflicto es inherente al mundo social, ¿ya? Y en sociedades como la nuestra, donde hay una democracia de baja intensidad, vuelvo a repetirlo, el conflicto es inevitable. El problema es cómo actuar. Cómo utilizar ese conflicto, esa oportunidad para ir afirmando y desplegando la democracia, no restringir la democracia. Creo que hay una equivocación. Yo no me he referido a Jorge del Castillo cuando hablé de que hay gente que busca la represión. Recuerdo haber leído eso, columnas de Julio Fabre, del almirante Giampietri, de Aldo Mariatti, diciendo qué tanto cuento con esto que están en la carretera de una vez sáquenlos, métanle bombitas, o sea, una cosa increíble en este país. Entonces, a eso me he referido, que son gente que se supone defienden el régimen democrático, pero en realidad lo que hacen es tratar de dinamitarlo, porque a partir de una posición así recalcitrante, lo que generan es la incomprensión y favorecen el antagonismo. En el caso de los conflictos, bueno, ya hemos dicho nuestro punto de vista. Creemos que debemos de abordarlos
inteligentemente, reconociendo su autenticidad. Yo no acepto que los conflictos están siendo impulsados por un grupito de manipuladores y los demás son una sarta de corderos que lo siguen. Eso no es cierto. Nadie se va a la carretera sin dormir día de día porque lo han manipulado. No es así. Ellos tienen un tipo de organización que se construye a partir del conflicto. Que ahí están gente que tienen opciones políticas extremistas. Eso es verdad. Pero la responsabilidad es nuestra, pues. ¿Por qué nuestros militantes no van y dan ese combate? ¿Ah? Esa es la responsabilidad de los partidos democráticos, que no se da ese combate en los sitios donde se deciden este tipo de acciones. Y yo no he dicho que la toma de carreteras es una acción democrática. Yo he dicho que la decisión que toman el grupo de personas que toman la carretera, se toma en una asamblea y se vota. Eso es lo que he dicho yo. Y que por lo tanto, de ahí nace una voluntad colectiva y una legitimidad de sus dirigentes. Porque si no hubiera esa legitimidad de los dirigentes que están conduciendo la toma de carretera, otro cuento sería, ¿no? Ahora, sobre el tema de los conflictos, miren, yo lo estaba viendo a Lourdes, a Jorge del Castillo, y yo me acuerdo que cuando se discutió todo este tema de Bagua y de las comunidades nativas y los decretos legislativos 1090 y todo esto, se reunieron en la casa de Lourdes, el partido aprista, los fujimoristas y la gente del PPC, ¿no es cierto? Y dijeron, estas eran las fuerzas de la democracia, se han reunido para no permitir que se deroguen los decretos 1090, sino que se suspenda hasta que la mesa, prolongando el conflicto y generando la posibilidad de lo que lamentablemente sucedió. Entonces, también hay manipulación de los conflictos para utilización política por cuenta propia, no solamente del extremista que está allí. Otra cosa es que les estalló en la mano, pero eso es la verdad. Entonces hay que decir con claridad, fuera del Parlamento, en una casa particular se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ahora vamos a ir a votar ahí, vamos a votar así, para que se suspenda y no pase de lo que venía de la Comisión de Constitución al Pleno, en fin, una cosa que se podía haber resuelto de una manera, como se ha resuelto, sino que sin los muertos, pues. Sin los muertos. ¿Se derogaron o no se derogaron? Se derogaron. Se hubieran derogado antes y nos hubiéramos ahorrado todos los muertos. Entonces, cuidado con esto de los conflictos y de la manipulación y para quién sirve, ¿no? Miren, estudiantes, amigos, amigas, es obvio que tenemos puntos de vista distintos, ¿no? Pero yo trato de buscar qué puntos de coincidencia hay, ¿ya? No tanto de afirmar los puntos de vista distintos porque nos llevarían ya a ver aspectos programáticos. Por ejemplo, la democracia, ¿no es cierto? Yo estaba pensando en la democracia. Una madre de un comedor popular que va a la comisaría de San Juan del Lurigancho, ¿cómo es tratada? Y una señora de La Molina que va a la comisaría de La Molina, ¿cómo es tratada? ¿Ah? ¿Eso es democracia? No, eso no es democracia. ¿Ustedes creen que un campesino en este país gana un juicio a un gran propietario? ¿O ustedes creen que Dionisio Romero por alguna vez va a perder un juicio en este país? No, pues. Entonces, no, o sea, no, hay democracia. Hay mucho que está en los papeles. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos derecho a un trabajo justo. Eso no es cierto, pues. Eso no es cierto. Entonces, si eso no es cierto, los de abajo se dieron cuenta que eso no es cierto, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que no es cierto. Y como ellos son los que sufren, dicen, tú me estás diciendo esto, pero esto no es cierto, pues. ¿Por qué razón, vuelvo a decir, es legítimo que negocien con el aparato y el poder central del Estado para beneficios económicos de empresas transnacionales y no es legítimo que los paperos de Andahuayla tomen la carretera? ¿Cuál es la diferencia? Hoy la tomen la carretera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando toman la carretera sí es un hecho antidemocrático y lo otro sí es democrático? ¿Por qué? No. Lo que está en cuestión es el carácter de la democracia. Lo que está en cuestión es qué sentido tiene el futuro del país si seguimos así. En una fractura en que los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden seguir gobernando como antes. Porque si todos aceptamos que es ilegal la toma de carretera, ¿por qué no despejan la carretera? ¿Por qué? Porque también esos son papeles, pues. Miren,
estamos en condiciones de señalar que es posible y necesario tener acuerdos entre todos los que queremos construir un país desarrollado, justo, en que no haya la discriminación que existe y en donde la desigualdad disminuya. Yo en realidad estoy de acuerdo con Jorge del Castillo cuando dice, lo que pasa es que la gente de abajo escucha hablar, que crece la economía y ellos no crecen, ¿no es cierto? Sí, pues, pero eso es verdad, ¿o no es verdad? Eso es verdad, pues. Y entonces, ¿qué sienten ellos? Yo soy el fregado, pues. Yo soy el fregado, pues. O sea, a mí no me tratan igual que los demás. Yo no me beneficio igual que los demás. Dicen, no, lo que pasa es que el mercado es el que resuelve la asignación de recursos, mejor, tú no eres competitivo. No eres competitivo. 10 centavos kilo de papa andahuayla, tomo la carretera y me pagan 60 centavos. Así se resuelven los problemas en este país, arriba y abajo. ¿Y saben qué? Porque todavía somos una democracia muy débil, desigualitaria, una democracia patrimonial, en donde el poder político es central para la acumulación de poder, riqueza, entrar al mercado de manera privilegiada. Si no, con todo respeto, ¿ustedes creen que en Chile, cuando viene un inversor extranjero, la secretaria de la presidenta Michelet va a su suite del hotel a decirle, ven, invierte acá? ¿Ustedes creen eso? Eso no sucede en Chile, pues. Pero acá sí sucede. Y se dice, no, lo que pasa es que yo quiero la mayor inversión en el país. Ah, cuidado, la democracia también significa determinadas formas de comportamiento. Tú no puedes permitir así. O sea, esta democracia en realidad está siendo vista desde lo de abajo como algo que beneficia a un pequeño grupo. No es que benefician a todos. Por eso es que suceden también estos conflictos. Reconociendo entonces ese hecho, yo lo que planteo es, primero, los partidos políticos que apostamos a un régimen democrático, articulado, profundizado, debemos de ponernos de acuerdo para decir, ¿cómo hacemos para que el sistema político que estamos defendiendo permita que la desigualdad existente se reduzca? Yo creo que la pobreza en el Perú tiene un anclaje básico en la desigualdad, no en el atraso. Y la desigualdad genera rencor. Y del rencor hay un pasito hacia el odio. Y del odio al uso de la fuerza. Por eso es cuando uno los ve tomando las carreteras, ve a la gente tan iracunda. No es que se siente que lo ves tú, que están manipulados, ellos están queriendo pelear, ¿no? Esto es difícil entonces de abordarlo realistamente. Sí creemos, por un lado, que hay agitadores, extremistas, chavistas, violentistas, terroristas, senderistas que están metidos allí. Porque lo que sucede es que el mensaje que llega hacia ellos todavía es peor. Porque el mensaje que reciben ellos es, caramba, entonces nosotros somos los terroristas. Nos acusan a nosotros de terroristas. Y cuando pasa la columna del camarada tal, ¿no? Caramba, pues, este es terrorista, yo soy terrorista. Y es en parte lo que viene sucediendo en el BRAE. ¿Ya? Si se dice, todos los cocaleros son productores de coca base del narcotráfico, las 30.000 familias que siembran coca en el BRAE, ¿qué cosa dicen? Bueno, estos son mis enemigos, y en cambio pasan los Quispe Palomino ahí y no se preocupan de atacarlos a ellos. Me pongo en una posición ventajosa para los otros. Creo que requerimos encontrar un camino convergente entre las fuerzas políticas democráticas, sin exclusiones. Yo lo digo con franqueza, es bien difícil para nosotros aceptar que el fujimorismo es una fuerza democrática, con todo respeto, ¿ya? Bien difícil, ¿eh? Uno de los gobiernos más corruptos que han habido en el país. El señor Raffo, que recibía $150.000 de Vladimiro Montesinos, está haciendo alianzas, son fuerzas democráticas. Y nosotros somos los chavistas, los terroristas. No, esa es una arbitrariedad. Eso no puede ser. Porque la gente también se da cuenta, pues. ¿No? Nosotros como Partido Nacionalista hemos permanentemente planteado en el Congreso apoyar a los
candidato de Unidad Nacional a la mesa, sin decir nada. Y todas las alianzas que se producen son con los fujimoristas, con ellos, y son las fuerzas democráticas. Ustedes no son demócratas. Yo no sé quién tiene calificación moral para decir, bueno, yo soy demócrata y tú no eres demócrata. Creo que también tenemos que tener un poquito de humildad y decir, cada uno a su manera quiere afirmar la democracia en el país. Y obviamente que representamos intereses distintos. Eso está muy bien claro, como el agua. Representamos intereses distintos. Miren ustedes simplemente la votación del país. Vean el mapa del Perú, el mapa de la extrema pobreza, el mapa de la violencia política y el mapa de la votación de Ullanta, para que se den cuenta que no hay que hacer un análisis exhaustivo como nos ha enseñado Rolando Ames, para darnos cuenta de que las cosas están simples. Con eso se aprueba el examen de Rolando, ¿no es cierto? Y ahí está. Así, por esta razón es, ¿no? Bueno, entonces, representamos intereses distintos, pero por representar intereses distintos no puede ser descalificada una fuerza política como no democrática, porque representamos intereses distintos de un sector de peruanos que no son el sector de peruanos que representan otro punto de vista. Entonces, nosotros le decimos fraternalmente, ¿no? Estamos dispuestos a llegar a acuerdos convergentes para profundizar la democracia, para llevar al Perú al sitial que se merece, para encontrar un concierto de naciones latinoamericanas, para combatir la desigualdad y la pobreza y la corrupción. Y la corrupción. Sin combatir la corrupción es bien difícil afirmar un régimen democrático. ¿Ya? Las Naciones Unidas acaban de decir e informar de que el Perú ya es el segundo país productor de coca en el mundo, pero el primer país exportador de coca en el mundo. Y hoy día han entrado 5.000 galones de querosene al BRAE. Hoy día. Entonces esta corrupción tampoco es del pequeño capitán, teniente, alférez, no. Es una corrupción que está siendo asentándose en los lugares de poder más importantes del país. Termino diciéndoles, miren, ahora sí, amigo, es que ahí también le ha dado mucho tiempo. Pues, miren, creo que tenemos diferencias. Sí tenemos diferencias. En relación a los conflictos sociales, tenemos diferencias. Nosotros consideramos que son inevitables los conflictos sociales en esta democracia de baja intensidad y que tratándolos bien los conflictos sociales podemos resolver esos favoreciendo y profundizando la democracia, no reprimiendo y restringiendo la democracia. Acá hay un criterio equivocado. Se cree que la democracia es orden. Sí, es orden democrático, ¿no es cierto? Es orden democrático y por lo tanto las fuerzas del orden deberían tratar de igual manera a los de abajo que a los de arriba, pero les tiemblan las rodillas cuando tienen que atacar a los de arriba, ¿no es cierto? Entonces, queremos nosotros una sociedad más igualitaria, un Estado mucho más autónomo y soberano, y en realidad entendernos con el régimen político como democrático en lo que ahora estamos nosotros militando y defendiendo. Y no estamos de acuerdo que se nos califique de petardistas, violentistas, terroristas, particularmente a muchos que hemos combatido a Sendero Luminoso. Y muchos que hemos dedicado mucho tiempo de nuestra vida a dar ese combate político, ideológico y como lo hemos podido hacer. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que comenzar, a partir de la última reflexión de Carlos, reconociendo que, pese a que tenemos puntos de vista distintos e interpretaciones diferentes, sí, yo puedo dar fe de haber intentado, por ejemplo, en la década de los 90 con Carlos un trabajo en conjunto para modificar la legislación antiterrorista en lo que creíamos que era un mecanismo genuino de corrección democrática para enfrentar ese flagelo y sí, y puedo dar fe de coincidencias que en esa materia hemos tenido
que él mismo a su vez marcó distancia con algunos sectores de la izquierda que tuvieron esta dubitación a la que he hecho referencia, de modo que en eso nunca dejaré de ser objetiva respecto a las conductas de las personas. Yo diría de su intervención, sí me preocupa esta afirmación, y en eso coincido con Jorge, que la toma de carreteras o los actos reñidos con la ley son actos democráticos. Él lo ha centrado esencialmente en afirmar que lo son por la forma como estos se deciden. Yo en eso discrepo. Porque claro, la forma de decisión es uno de los factores, pero para delinquir también puede tomarse decisiones mayoritarias y adoptarse algo que sea contrario al orden y a la convivencia humana y al respeto de los derechos del otro. De modo que no es la forma de decisión de un acto contrario a la ley lo que lo convierte en democrático. Pero no solo es eso, sino que esos actos tolerados pueden reconocerse factores o causas que lo justifiquen, puede reconocerse factores o causas que conduzcan a ese acto, pero admitirlo como un hecho natural, hasta sacralizarlo o colocarlo en una situación digna de ser encomiable, creo que no hace sino generar una cultura en que se preconiza la intolerancia y se buscan métodos en el fondo autoritarios, del que más tiene, del que más poder tiene, o del que menos tiene y menos poder esgrime, del joven respecto al viejo, del niño respecto al mayor, en cuya virtud no aprendemos a convivir tolerantemente y a respetarnos, sino a terminar imponiendo por actos de fuerza nuestra voluntad o procurar que el otro retroceda frente a la presión así de la fuerza. De modo que yo creo que ese tipo de conductas en general pueden entenderse, pueden comprenderse, deben ser previstas, pueden ser resueltas, pero no me parece que deben ser reconocidas como un hecho natural y más aún conferirles ese carácter democrático en razón de la forma como estas han sido definidas. Yo quiero referirme a dos circunstancias de las que recuerdo en estos últimos meses, años, un par de años, en los que siento haber jugado algún papel y que tiene que ver con los conflictos que estamos analizando. Una fue la situación de Moquegua. Recordarán ustedes el conflicto Moquegua-Tacna en razón de la distribución del canon. Hubo para mí algunos hitos en ese conflicto que consideré que era un tema interesante. Es uno de esos casos en que, por ejemplo, a despecho de lo que se ha dicho, el PPC jugó un rol modesto, no digo que fuéramos los preconizados, pero participamos y nuestros dirigentes, rompiendo esa actitud un poco más conformista de estar y de mirar desde el escritorio o de la radio, participaron más activamente en lo que consideraban desde la perspectiva moqueguana, que era una situación de conflicto con Tacna, su perspectiva del tema. Pero hay dos cosas en las que yo creo haber jugado un papel y si tuviera que volver a hacerlo, volvería a hacer. Hubo un momento en que las autoridades vinieron a Lima a la negociación con el gobierno. En paralelo, en Moquegua hubo esta movilización, el puente Montalvo y las dificultades que se vivieron, el apresamiento del general en ese momento. O sea, hubo dos niveles de actuación que convivían para resolver en la perspectiva de este pueblo que decía, oiga, quiero que en lugar que las cuentas se repartan de una manera, digamos, nacida de qué es lo que cada región produce. Y yo percibí que en un momento dado era muy importante reforzar el rol de las autoridades, sin desconocer que había una ebullición, que había un conflicto que estaba explotando en la manifestación de la gente que tomaba el puente, etcétera, etcétera, que se manifestaba violentamente, pero que era un momento en que resultaba vital fortalecer el papel de estas autoridades que habían venido a Lima, que estaban en huelga de hambre, que negociaban con el gobierno y que exigían finalmente cerremos este diálogo. Dejando constancia además, porque ese es mi comentario a las reacciones de esta administración, que en más de una ocasión el conflicto conocido con gran anticipación no ha sido tratado en su momento. Y ese creo que, por ejemplo, en el caso de Moquegua. Moquegua pasaba desapercibida, no había sido tomado el tema. Cuando la situación llega al extremo y se genera esta violencia, las autoridades vienen a Lima y en simultáneo se produce el acto de violencia. Nosotros optamos, sin perjuicio de lo que la gente nuestra en Tacna decía y hacía, por jugarnos y por nuestro grupo parlamentario por respaldar muchísimo la actuación de esas autoridades. En un momento sentí, Jorge, que cuando la presión era muy grande, incluso se trajo una delegación, etcétera, el gobierno estuvo a punto en un momento dado de decir, oye, ¿sabes qué? Finalmente estos no son interlocutores, porque lógico, los que estaban acá no podían parar el acto. Voy a ceder, voy a caminar hacia ver con quién resuelvo y apago el incendio. Y yo creo
que este es un papel en el que nunca hay que caer. Creo que es un esfuerzo muy grande de fortalecimiento de la autoridad para que sea siempre un canal que instrumente, que canalice, que vea la forma de resolver y de llevar adelante el conflicto. Creo que hubiera sido un gravísimo error debilitar a la autoridad que estaba en sintonía con una demanda popular, pero la que había que fortalecer democráticamente, y creo que hicimos bien. Pero peor ocurrió cuando firmada el acta con las autoridades finalmente y cesada la violencia, pasaron varios meses. Y esto coincidió con una visita mía a Moquegua. Y yo percibí muy claramente en el ambiente, que esta no conclusión, no ejecución de lo pactado, estaba haciendo un clima de conflicto que iba a estallar nuevamente. Recuerdo que desde Moquegua dije, cuidado que puede venirse otro moqueguazo. Me salieron al frente diciéndome que barbaridad, que estoy pensando, me acuerdo cómo se llama el dirigente moqueguano, Jorge me dijo, estás pensando igual que Cueva. Zenón Cueva, es igual que Zenón Cueva. Bueno, Zenón Cueva vino a la asamblea nuestra a dar las explicaciones y a reivindicarnos. No, yo no había que pensar como Zenón Cueva. Había que percibir el clima de exacerbación que generaba el no concluir lo pactado. Y creo que ahí hay otro tema central en estos meses y años, que repito, como el conflicto se resuelve mediante alguna fórmula de negociación normalmente tardía y en la crisis máxima, se pacta lo que después no se cumple o se demora en cumplir, y eso es una fuente nueva de conflicto. Creo que todo ese proceso, que reconozco que no hay teoría ni proceso fácil de resolver, pero yo viví en esa corta experiencia y finalmente me parece que se encontró una solución que no es perfecta, que tiene sus dificultades, pero que creo que respondía, para comenzar, a lo pactado, que es otro aspecto fundamental: el compromiso de la palabra empeñada, el compromiso de la acción del Estado, que no puede ser desconocido. El otro tema ha sido recordado por Carlos. Comprendo que en una asamblea, en un evento académico, plural de puntos de vista, hay quienes digan, ¿por qué finalmente las fuerzas democráticas, me refiero al tema de Bagua, coincidieron? Porque tampoco fuimos los grandes, se produjo una coincidencia en un diálogo entre tres fuerzas parlamentarias para intentar lo que en ese momento considerábamos podía haber sido una solución intermedia. Yo tengo que reconocer con toda claridad que nosotros en lo conceptual, en lo de fondo, creíamos que las normas vinculadas al tema de la selva tenían aspectos positivos. No considerábamos, que otras fuerzas consideraban que eran normas inconstitucionales, y por lo tanto nuestra posición, esgrimida mirando a los ojos a la gente, era, oye, nosotros creemos que son normas positivas, hay que defenderlas, no hay que derogarlas. Eso no quiere decir que no cuestionáramos que en su aprobación no se hubiera seguido un procedimiento que hubiera sido más de consulta, que hubiera abierto más juego, que hubiera permitido perfeccionar. Eso sí, yo creo que el procedimiento seguido era equivocado. Otras colectividades estaban en la línea de la derogatoria. Y en un momento dado dijimos, si acá lo que ha fallado es esencialmente el mecanismo de persuasión y de diálogo, y esto se concibe, ese concepto del que he hablado, como una modernización que se impone sin tomar en cuenta la realidad, y expertos y las propias, yo tuve un diálogo bien interesante con los dirigentes de AIESEP en esos días, te transmitían una agenda de temas pendientes. Entonces, ¿por qué no abrir un espacio de diálogo? Reconozco que en medio del conflicto, en medio de la dificultad, ¿por qué nosotros después, cuando el tema se llevó al Parlamento, votamos en contra de la derogatoria? Al final el proceso podía haber concluido en algo, pero nuestra percepción fue que, en efecto, un problema mal manejado termina acabando con la derogatoria de la norma. Efectivamente, si lo que se quiso es poner orden el primer día, pudo hacerse el primer día y evitarse las circunstancias de un conflicto que se agravó. Si lo que se quiso es derogar, pudo derogarse el primer día y no seguir todo este proceso. Pero si habíamos llegado hasta ese punto, yo sí creo que con espíritu democrático, con respeto, con flexibilidad y simultáneamente con orden, podía haberse abierto un espacio de diálogo. Muy difícil, circunstancias duras, circunstancias conflictivas, pero se abrió un espacio de diálogo. Y déjenme decírselos, tengo la impresión que un espacio de diálogo cualitativamente mucho mejor del que hoy tenemos. Hoy tengo nuevamente la percepción, y me lo han dicho hace 2 semanas en Iquitos, hoy tengo nuevamente la percepción que el conflicto amainó, que el problema ya pasó, que hay 5 mesas establecidas y no hay
el clima necesario para que efectivamente se conduzca a una solución. Y por eso me ha parecido tan importante el llamado de atención de la Iglesia hace unos días. Porque efectivamente, como en el caso de Moquegua, conflicto, comillas, resuelto temporalmente, que no concluye en soluciones de fondo después de producido, es un caldo de cultivo aún mayor para el conflicto. Pero, Carlos, a diferencia de tu reflexión, yo creo que no, por lo menos para quienes no creíamos que la norma era como para tirar el tacho, sino que lo que había que abrir era un espacio de diálogo que no había faltado, de persuasión que había faltado, y de recoger, por supuesto que de recoger preocupaciones muy sensatas, solamente una, por citar una. A mí me parece absolutamente lógico, y ese fue uno de los temas que se convino en aquella reunión, Jorge lo recordará, que no podía pretenderse sostener que, por ejemplo, un COFOPRI, acostumbrado a la titulación urbana, lotizara en un área en que había un sentimiento y una tradición y una búsqueda de una propiedad comunal. ¿Y quién ha dicho que en el Perú no puede haber un proceso de modernización importantísimo a partir de la realidad de esa comunidad y del esfuerzo que la comunidad realiza con su propia lógica, con su propia visión del problema, con su propia mirada del problema? Por supuesto, es un ejemplo clarísimo de un concepto prefijado que intenta imponerse, como creo que fue un concepto prefijado el pretender rebajar el número de votos para vender tierras, dando la sensación que la propiedad comunal en su propio hábitat y bajo su propia lógica no es capaz de llevar adelante un proceso de evolución, de desarrollo característico de esa región. Ese tipo de cosas tienen que ser recogidas, ya que no se hizo en su momento y espero que se creen las condiciones presentes, tienen que ser recogidas para que tengamos esa visión que he señalado, que es la que el partido ha planteado ya hace algún tiempo, de estrategias diferenciadas de desarrollo, todas conducentes en nuestra perspectiva a la elevación de la condición de vida y a un clima de paz. De modo que, por ejemplo, cito dos casos concretos en los que he tenido algún rol de jugar. 2011 y perspectivas. 3 segundos. En primer lugar, reforma del Estado. Porque al señalar con toda claridad el rol de las autoridades al que me he referido hace un instante, me parece que estoy planteando una otra premisa, la necesidad de un Estado más cercano a la gente, la necesidad de un Estado que atienda problemas, de servicios que sean resueltos, de realidades plurales que sean defendidas y atendidas, y eso tiene que ver con la reforma, por supuesto, del gobierno central, pero tiene muchísimo que ver con el fortalecimiento de las instancias más cercas de poder, comenzando por los servicios básicos de la comunidad. En segundo lugar, reconocimiento clarísimo de esta pluralidad nacional, en la visión del desarrollo, en el reconocimiento de la descentralización, en mecanismos muy diversos para la atención plural de las distintas situaciones que se den. Creo que estas estrategias diferenciadas, este concebir el mosaico de realidades que el Perú es vital para poder atender, prevenir y luego resolver conflictos. Y finalmente, se ha tocado en las intervenciones anteriores un tema que además como abogada considero que es un tema central. Yo creo que efectivamente la ausencia o la sensación de falta de justicia en la solución de todos los problemas cotidianos, desde la ciudad hasta el campo,